Les, les habla el doctor Desiderio Alvis. En esta ocasión vamos a abordar el tema de hemostasia y coagulación sanguínea. Hemostasia significa prevención de la pérdida de sangre o cohibición de la hemorragia, parar el sangrado. Pero después de la ruptura o el traumatismo de un vaso sanguíneo, para llegar a la hemostasia debemos pasar por 4 mecanismos. El primer mecanismo es el espasmo vascular. Y el espasmo vascular permite que el flujo sanguíneo se reduzca a través de la contracción de la pared del músculo del vaso sanguíneo. Pero acá intervienen 3 factores importantes. Como veremos acá en la diapositiva, vamos a apreciar, ¿no?, el espasmo vascular, ¿no? Pero veremos acá primeramente de que va a haber un espasmo vascular, una formación del tapón plaquetario como segundo mecanismo, como tercer mecanismo formación del coágulo sanguíneo y como cuarto mecanismo proliferación del tejido fibroso del coágulo sanguíneo. En el primer paso, en el espasmo vascular, va a haber una contracción de la pared del vaso sanguíneo. Y esta contracción del vaso sanguíneo inhibe o reduce la pérdida de sangre. Pero ¿cómo es este mecanismo? Es a través del espasmo miógeno, la contracción del músculo liso. Pero también este espasmo miógeno viene acompañado de la liberación de otros componentes a partir del vaso traumatizado. Y estos componentes son autacoides. Y los autacoides liberados de los tejidos traumatizados también producen espasmo vascular. Además, el dolor a través de sus fibras sensoriales también van a reducir la pérdida de sangre. Entonces, el primer mecanismo para llegar a la hemostasia sería a través del espasmo vascular. Segundo mecanismo, formación del tapón plaquetario. Y para hablar del tapón plaquetario, el segundo paso, que es muy importante, debemos hablar de las plaquetas, la naturaleza de las plaquetas. Las plaquetas son células sanguíneas que se originan en los vasos sanguíneos, mejor dicho, en la médula ósea. En la médula ósea. Usted va a ver acá que las plaquetas se originan en la médula ósea a partir de los megacariocitos. Los megacariocitos son células grandes que se originan en la médula ósea, se fragmentan y cada fragmentito es una plaqueta que también se conoce con el nombre de trombocito. La concentración es de 150.000 a 300.000 por milímetro cúbico. Y estos trombocitos o plaquetas en su interior contienen múltiples componentes. Acá tenemos las plaquetas, son pequeñitas. Y estas plaquetas en su interior contienen proteínas contráctiles. Y estas proteínas contráctiles son la miosina, la actina, la trombostenina, ¿no? Son proteínas contráctiles, pero también contienen otros componentes, como ser el calcio. También contiene el calcio. Pero también hay otros componentes como son el factor estabilizador de la fibrina. El factor estabilizador de la fibrina. Factores de crecimiento. Factores de crecimiento con G en inglés, factores de crecimiento. ¿Para qué sirven estos factores de crecimiento que contienen las plaquetas en su interior, en el citoplasma? Aunque sabemos que las plaquetas no tienen núcleo. Permiten la reparación de la herida después de un traumatismo vascular. Proliferan las células endoteliales, proliferan las células musculares y también hay proliferación de los fibroblastos. Entonces, este factor que contiene el factor de crecimiento es muy importante para ello. Además de ello, también contiene lo que es el ATP, el ADP, las prostaglandinas. Todos estos componentes contienen las plaquetas, por eso que en la activación de la coagulación sanguínea intervienen todos estos componentes y por ese hecho la concentración de plaqueta debe tener un recuento ideal entre 150.000 y 300.000 para que tenga lugar de manera adecuada la coagulación sanguínea. Pero en la membrana de las plaquetas también hay 2 componentes importantes que son las glucoproteínas y los fosfolípidos. Las glucoproteínas permiten que las plaquetas circulen de manera
libre y impiden o evitan la adherencia de las plaquetas al endotelio sano. Pero en este caso no está sano. Y cuando no está sano, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces, cuando hay una fractura, o digo, cuando hay una ruptura, cuando hay una ruptura de la pared de un vaso sanguíneo, las plaquetas ahora están frente a una... ya no es, el endotelio ya no es sano, ya no hay una integridad. Por lo tanto, acá aparece una sustancia que se llama el factor de von Willebrand. Y el factor de von Willebrand es una proteína que está circulando, se adhiere acá, además de que tenemos el colágeno subendotelial. Por debajo del endotelio tenemos el colágeno subendotelial. Y cuando la sangre se expone o se pone en contacto con el colágeno subendotelial, estas plaquetas cambian de forma. Y cuando cambian de forma, las plaquetas liberan o se proyectan como pseudópodos y se tornan más pegajosos. De esa manera las plaquetas entonces van a adherirse, y de esa manera va a haber una adhesión plaquetaria. Como las plaquetas también liberan ATP, además de que hay otro componente que se llama el tromboxano A2, que también contiene las plaquetas, es una sustancia vasoconstrictora. Y este tromboxano A2 se libera acá el tromboxano A2 más el ADP. Entonces, estas sustancias atraen mayor número de plaquetas para que se sigan, en este caso va a haber una agregación plaquetaria, mayor número de plaquetas que se agregan. De esa manera se va a formar el tapón plaquetario o el tapón de plaquetas, que sería el segundo mecanismo para llegar a la hemostasia. Bien, el tercer paso sería la formación del coágulo sanguíneo. Pero antes de hablar del coágulo sanguíneo, debemos hacer mención a los factores de la coagulación. Es decir, que en la sangre y en los tejidos circulan proteínas. Y estas proteínas plasmáticas, unas favorecen, estimulan la coagulación sanguínea y se llaman procoagulantes. Y entre otros factores tenemos acá los procoagulantes. Y estos factores procoagulantes, vamos a ver acá los factores procoagulantes. El factor 1, el fibrinógeno; el factor 2, la protrombina; el factor 3, la tromboplastina tisular; el factor 4, el calcio; el factor 5, la proacelerina; el factor 7, la proconvertina; factor 8 es el antimofílico A; factor 9, el antimofílico B; factor 10, Stuart-Prober; factor 11, antimofílico C; factor 12, el AGMAN; factor 13, las fibras de fibrina, es decir, estabilizador de las fibras de fibrina, ¿no? Que acá tenemos nosotros las fibras de fibrina, fibras o factor estabilizador de fibrina. Es el factor número 13 que tenemos ahí. Además de ello, hay otras proteínas, que serían el cininógeno de alto peso molecular y también la precalicreína. Todos estos factores estimulan la coagulación sanguínea. Pero hay otros factores que tienen una acción diferente, que inhiben o impiden la coagulación, y estos son los anticoagulantes. Por lo tanto, depende del equilibrio entre procoagulantes y anticoagulantes es decir, cuando hay una ruptura de esto o la balanza se va a favor de los procoagulantes, entonces la sangre se coagula. Muy bien. Mientras estos factores procoagulantes que están circulando de manera inactiva, nosotros las designamos con números romanos: factor 1, factor 2, factor 3, factor 4. Pero cuando añadimos la letra A, estamos añadiendo un factor activado. Puede ser factor 1, fibrinógeno activado. Pero ya sabemos que en la sangre circulan en forma inactiva. ¿Y cuándo se van a activar? Cuando hay un traumatismo del vaso sanguíneo. Y cuando hay un traumatismo de la pared de los vasos sanguíneos, o como también de los tejidos adyacentes,
se va a formar se va a formar el activador de la protrombina. ¿Y qué es el activador de la protrombina? En realidad, este activador de la protrombina se va a activar por dos vías, por dos mecanismos. Una vía se llama la vía extrínseca y la otra se llama la vía intrínseca. De esta manera se va a formar el activador de la protrombina. Y este activador de la protrombina lo vamos a ver de la parte extrínseca, es decir, la vía extrínseca. Ambas vías actúan simultáneamente, pero con la diferencia de que la vía extrínseca es más rápida, es más explosiva. En cambio, la vía intrínseca es lenta. Y la vía intrínseca se activa por un traumatismo de la sangre o por la exposición del colágeno subendotelial. Como por ejemplo, que vamos a hablar más adelante de la arteriosclerosis, que no permite que haya una integridad de las células endoteliales. Bien, entonces entramos en lo que es la formación del coágulo sanguíneo, que va a permitir la formación, o sea, el traumatismo de la pared de los vasos sanguíneos forman el activador de la protrombina. ¿Y cómo se forma el activador de la protrombina? Cuando se rompe el vaso o la pared vascular, estas células tisulares o las células vecinas adyacentes en su superficie contienen fosfolípidos, al igual que las plaquetas, pero también contienen lipoproteínas. Este complejo de sustancias es el factor 3, llamado factor tisular. Factor tisular, como habíamos visto en la diapositiva anteriormente. Factor tisular o la tromboplastina tisular. Entonces, la tromboplastina tisular, tenemos acá la tromboplastina tisular, que es el factor 3. Y en presencia del factor 7, el factor 7 más el calcio, estas constituyen como, es decir, que ejercen una acción enzimática sobre el factor 10. Factor 10. La va a activar al factor 10. Habíamos indicado que estas proteínas plasmáticas circulan inactivas, pero acá se va a activar por acción del factor 7 y del factor 3. Y el factor 3 es la liberación de estos componentes, fosfolípidos y lipoproteínas. Se activa el factor 10. Y el factor 10 más el factor 5, pero con la acción adicional de los fosfolípidos, tanto de los tisulares como de las plaquetas, que también tienen fosfolípidos, hacen que el factor 5, y esto a esto se denomina el factor, el activador de la protrombina, para activar a la protrombina, que es el factor 2. El factor 2 es la protrombina. Y esta protrombina se va a convertir en trombina, ¿no? Se convierte en trombina. En realidad el peso molecular de este es aproximadamente 68.000 daltons, ¿no? Y la mitad sería la trombina. Esa trombina se comporta como una enzima proteolítica y va a actuar a nivel del factor 1, es decir, va a actuar sobre el factor 1. ¿Y quién es el factor 1? Es el fibrinógeno. Y ese fibrinógeno se va a convertir en hebras de fibrina, es decir, en fibras de fibrina. Esto lo vamos a dar más adelante en detalle para comprender bien de qué manera se forma un coágulo consistente, un coágulo firme para poder evitar la pérdida de sangre. Bien, entonces hemos hablado de una vía o de un mecanismo para formar el activador de la protrombina. La vía extrínseca, el factor 3, el factor 7 más el factor 4, que es el calcio. El factor 4, no nos olvidemos, es el calcio. Y vamos a activar a la protrombina para activar al fibrinógeno y convertir en fibras de fibrina. Pero también se activa al mismo tiempo la vía intrínseca. Y cuando se activa la vía intrínseca, o esta vía, porque esta cascada de la coagulación activa todas estas sustancias químicas o estas proteínas
de tal modo de que estas cuando se activan actúan como enzimas, y acá vamos a ver que el factor, hagamos acá con negro, que el factor 12 se activa. La activación del factor 12, acá sí, en los dos primeros pasos de la vía intrínseca no participa el calcio, y por lo demás el calcio participa en todos los pasos de las vías de la coagulación. El factor 12 va a activar al factor 11. Y para activar al factor 11 es importante que intervengan el cininógeno de alto peso molecular, como también la precalicreina, que acelera este proceso. De esa manera el factor 11 se activa, más el factor 9 en presencia del factor 8 van a activar al factor 10. De acá para adelante es el mismo proceso, es una vía común como la que habíamos indicado anteriormente, ¿no? Bien, entonces esta es la llamada la vía intrínseca. Y una vez llegada al factor 10, el factor 10 en presencia de los fosfolípidos más el factor 5, porque esta actúa como una proteasa. Para que en realidad todo este conjunto se denomina activador de la protrombina, y la protrombina activa a la protrombina, y esa protrombina, que es el factor 2, se convierte en trombina, y la trombina va a actuar sobre el fibrinógeno. ¿Para qué? Para convertir en fibras de fibrina. ¿Y cómo se forman las fibras de fibrina? Bien, estas fibras de fibrina intervienen acá, en este tapón. Estas fibras en realidad son enlaces de hidrógeno, pero no son entrecruzadas. Y estos enlaces de hidrógeno es la suma de fibras o monómeros de fibrina, y estos monómeros de fibrina tienden a polimerizarse. Pero hasta acá las fibras, las uniones son no covalentes, por lo tanto es muy lábil, no es un coágulo firme. Sin embargo, acá interviene el factor 13, el factor estabilizador de la fibrina. ¿Y qué es lo que es el factor estabilizador? Estos enlaces son covalentes. De esta manera va a haber un entrecruzamiento de estas fibras de fibrina. Y estas fibras de fibrina, por la activación del factor 13, va a formar una red de fibras de fibrina que va a atrapar trombocitos o plaquetas, leucocitos, eritrocitos, y de esta manera se va a formar el coágulo sanguíneo. Y este coágulo sanguíneo va a seguir creciendo gracias al factor 10. Gracias a la trombina. La protrombina se convierte en trombina. Y esta trombina tiene un mecanismo de acción o una retroalimentación positiva. Es decir, que va a activar a muchos factores. Activa a la propia protrombina, la trombina activa al factor 5. También se dice que activa al factor 8, al 9, al 10, al 11, al 12. Por lo tanto, esta trombina hace que este coágulo crezca más para poder poner fin a la coagulación sanguínea. Esa es la acción de la trombina. Entonces la trombina aumenta el coágulo sanguíneo. Una vez formado el coágulo sanguíneo, esta se va a contraer. ¿Por qué se contrae? Porque las plaquetas en su interior contienen miosina, actina, trombostenina. Son proteínas contráctiles, así como los músculos se contraen, también estas se contraen, y esta se va a exprimir y de acá va a salir un líquido. Ese líquido que sale se llama suero. Suero sanguíneo. Y el suero sanguíneo carece de proteínas, por lo tanto no coagula el suero sanguíneo. A diferencia del plasma, que el plasma sanguíneo contiene proteínas, contiene factores de coagulación, y estas coagulan. Esa es la gran diferencia. ¿Y en qué tiempo ocurre esta retracción? Es decir, va a haber reducción del coágulo para que haya flujo sanguíneo adecuado en esta zona. Entre 20 a 60 minutos. Entonces, la retracción se da igual entre 20 a 60 minutos. De esa manera,
entonces el coágulo va a reducirse y finalmente llegamos al cuarto mecanismo para llegar a la formación de un tapón y a cohibir bien la hemorragia. Aunque también puede haber otro paso importante, pero si continuamos con este proceso, llegamos a la proliferación de tejido fibroso, y eh, el tejido fibroso tiene lugar aproximadamente entre 1 y 2 semanas. Es decir, va a haber una proliferación de las fibras de fibrina, o digo, del tejido fibroso, y una mayor adherencia al factor de von Willebrand, y esta brecha o esta herida del vaso sanguíneo tiende cada vez a estrecharse, es decir, favorece la reducción del la reducción del coágulo, porque el trombo es patológico, que luego hablaremos del trombo. La reducción del coágulo. Entonces, de esta manera tiene lugar lo que se llama la coagulación sanguínea. Los 4 pasos importantes. Muy bien, hacemos una pausa.